Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén súper bien el día de hoy. Vamos a darle seguimiento justamente con este tema de la iridología y algo muy importante que hay que valorar al momento del diagnóstico son las previas o las posibles patologías oftálmicas con las cuales acuden a consulta a sus pacientes. Vamos a ver el día de hoy las más generales o las más comunes dentro del consultorio, de la consulta general. En este caso vamos a iniciar con la conjuntivitis, que en este caso puede tener diferentes orígenes. Los más comunes es el bacteriano, el viral, un proceso alérgico o en el paciente pediátrico, en el infante como los bebecitos y así, puede ser que el conducto lagrimal permanezca abierto. Los síntomas más comunes dentro de la conjuntivitis va a ser el eritema o enrojecimiento, el prurito o picazón, una sensación arenosa, la secreción en este caso que normalmente va densificada con ciertas características particulares y el lagrimeo, ¿de acuerdo? En este caso hay que considerar que la lágrima va a ser independiente al tejido o en este caso a las membranas, por decirlo de alguna manera, que se desarrolla por el proceso infeccioso, que son estas, que ya es más hacia una mucosa densa, ¿ok? Y justamente por eso les traigo una tabla para que les ayude a diferenciar con mayor facilidad. En este caso vamos a tener las alérgicas, las bacterianas y las víricas, entendiendo que las alérgicas son bilaterales porque el proceso justamente de hiperreacción al agente patógeno va a ser sistémico, mientras la bacteriana puede ser unilateral o bilateral con un periodo de incubación entre los 24 y 48 horas, y sin embargo la vírica puede iniciar unilateral y posterior a algunos días desarrollarse de manera bilateral. La hiperemia, o en este caso la pigmentación o coloración vascular notoria a nivel de la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, vamos a tener que de la alergia justamente es un rojo característico de la vascularización, mientras la bacteriana y la vírica ya es más por proceso irritativo. El prurito en la alergia es más significativo que en la bacteriana y en la vírica, y la secreción sí cambia en cuanto a contexto o textura. Mientras la alergia es una mucosa y es filante, ¿qué quiere decir? Pues no hay este tipo de adherencias como habíamos visto en la imagen anterior. Es solamente una lágrima demasiado densa. Mientras la bacteriana es muy abundante, pero ya también vemos rastros purulentos, y en la vírica es acuosa. La sensación de arenilla, por ejemplo, en el caso de la alergia no es tan presente o no es tan significativa, mientras en la bacteriana y en la vírica sí. El lagrimeo, en este caso, tanto en el alérgico como en el vírico, es recurrente, mientras en el bacteriano no tanto, y entonces vamos a tener fotofobia, que en este caso pues, es la sensación molesta de la luz. Después de eso vamos a encontrarnos con el orzuelo, o común conocida como la perrilla, que es una infección que causa un bulto rojo sensible en el párpado. Puede ser en el superior o puede ser en el borde inferior. En este caso, el folículo de la pestaña, que en este caso es una glándula sebácea para nutrir o en este caso hidratar justamente cada una de las vellosidades de las pestañas, también asociado con, por ejemplo, la glándula sebácea de 6 o la de Moll, que es sudorípara. En este caso, los síntomas más comunes que vamos a encontrar pues va a ser el dolor, el enrojecimiento, la irritación, el escozor, la fotofobia y la formación de costra en el borde del párpado, y también va a haber lagrimeo. En este caso va a depender cómo van agravando los síntomas dependiendo del tiempo de evolución, en este caso del orzuelo. Es decir, en los primeros días solo va a haber una ligera sensación de dolor, un poquito de escozor, no hay realmente sensibilidad a la luz y la costra no es tan significativa. Sin embargo, al pasar de los días, esto va agravando, ¿de acuerdo? Y pasa a ser más evidente. Ahora, la chalación es en este caso cuando también una glándula sebácea del párpado, en este caso el de meibomio, se agranda, y en este caso la glándula se obstruye debido a la grasa natural. En este caso también aquí tenemos factores patógenos externos que van a predisponer esta situación, como por ejemplo malos hábitos de higiene o de limpieza facial, más cuando son personas que
constantemente tienen productos en la cara. Y ni siquiera estamos hablando de productos de calidad buena, regular o mala, simplemente pues el mejor maquillaje del mundo, pero o no es apto para mi tipo de piel o tampoco se realiza la asepsia adecuada. En este caso, normalmente se desarrolla a mayor distancia del borde del párpado. En cambio, el orzuelo es justo en el bordecito o en la raíz de la pestaña. En este caso, hay una inflamación considerable y puede causar una visión borrosa, ¿de acuerdo? En su mayoría no presenta síntomas, es como un barrito en el párpado literalmente, pero en este caso cuando hay un bulbo como en la imagen que aquí tiene presente, no pueden o no ser dolorosas, ¿ok? Luego tenemos a las cataratas, que la verdad es que tienen una gran cantidad o volumen de la población y están presentes más cuando el paciente se acerca a la tercera edad y tiene algunas enfermedades o sintomatologías que contribuyen justamente a este tipo de patologías. Normalmente lo que se van a encontrar en México es la triada, que es un paciente con obesidad, hipertensión, diabetes y aparte de eso puede ir acompañado de glaucoma o de catarata. En este caso, ¿a qué se puede deber en las cataratas? Tenemos diferentes etiologías como el traumatismo, ¿de acuerdo? Es un traumatismo cefálico significativo que puede ser durante la infancia, la adolescencia, y entonces se muestran los efectos secundarios a este tipo de lesiones que no son atendidas ya durante la adultez o la vejez. El tabaquismo también contribuye, en este caso, la degradación no solo de este tejido, sino de múltiples tejidos por los radicales libres. El consumo de alcohol, exactamente el mismo proceso por los radicales libres. La exposición a los rayos X, aquí es muy común también que deban de tener constante monitoreo los pacientes, los pacientes que son técnicos radiólogos, por ejemplo, o que se dedican a la radiología. Calor por exposición a infrarrojos, digo, ahorita no hay un estudio significativo al respecto, pero todas las personas que se dedican al área cosmética, que trabajan con este tipo de aparatos o de lámparas, es idóneo pues sugerirles justamente que utilicen algún aparato o algún aditamento que ayude a proteger su vista. También algunas enfermedades sistémicas, como lo que les había comentado, que la triada en México también predispone. La uveitis, que también más adelante la vamos a ver, que es una inflamación de la estructura de la uvea justamente del ojo. Algunos fármacos también pueden contribuir a este padecimiento. Niveles elevados o severos de desnutrición por tiempos prolongados, aquí es importante, y la exposición crónica a la luz ultravioleta. En este caso, para su diagnóstico, se requiere ya en específico una oftalmoscopía. En este caso, también un examen por la paradentidura y en este caso, todo esto se va a realizar con la pupila dilatada. Es por eso que este tipo de diagnósticos sí tienen que ir de la mano con un especialista. Pero también ya hay veces que ya es significativo, ya es demasiado evidente este tipo de situaciones. En este caso, se ve opaco en escalas de grises o hacia marrón amarillenta en la porción del cristalino del ojo. En este caso, su tratamiento normalmente va acompañado de una intervención quirúrgica y de la colocación de una lente intraocular, que eso pues ya a nosotros no nos compete, pero siempre es importante el comprender el por qué pueden llegar también con ciertas alteraciones oculares después de algunas cirugías. Parte del iris, por ejemplo, pueden ser retiradas, cosas por el estilo, y entonces eso ya nosotros lo tomamos en cuenta dentro del expediente clínico para descartar en este caso falsos positivos o falsos negativos del diagnóstico iridológico. Entonces, justamente aquí les traigo algunas imágenes de referencia, y esta tabla la verdad es que es una de las más comunes que van a encontrar en internet, teniendo que el cristalino ocular en una cualidad normal justamente es transparente. Mientras cuando hay una catarata nuclear que es centrada, en este caso es uno de los tipos más comunes y va relacionado a la fase de desarrollo de mi paciente, es decir, cuando ya están en una edad avanzada y va a afectar el centro del cristalino.
una subcapsular, en este caso en la porción posterior, justamente va a afectar la cara posterior del cristalino y es una de las más comunes en pacientes diabéticos o aquellos que toman corticosteroides por tiempos prolongados o también secundario a un trauma ocular. Y el cortical, en este caso, va a afectar los bordes del cristalino y también va asociado a la edad avanzada, la exposición prolongada al sol y también enfermedades sistémicas como lo que es la diabetes mellitus. Ahora, lo que les mencionaba de la uveitis, ¿de acuerdo? Que en este caso la uvea también es conocida como la túnica vascular, para que no entremos en conflicto. Entonces, la uvea va a abarcar el iris, el cuerpo ciliar y el coroides, que en este caso también a su vez van a envolver al cristalino. En este caso, cuando hay una inflamación de esta zona, justamente vamos a también conocerlo como iritis, iridoxiclitis, coroiditis, corioretinitis, retinocoroiditis y parsplanitis. En este caso va a ser en función de la zona afectada. Por ejemplo, lo del iritis es la inflamación del área del iris, ¿de acuerdo? Y así los subsecuentes. Hay otra terminología justamente que es por segmento, puede ser anterior, medio y posterior. La uveitis idiopática es uno de los casos más frecuentes y normalmente se localiza en la porción anterior o la más proximal, que es en la región del iris. La uveitis anterior de la HLA-B27, que no tiene una artropatía, son de origen agudo y justamente se caracteriza por la presencia del antígeno HLA-B27, que es por el cual se le da este nombre. Un síndrome oftálmico específico, por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo que les mencionaba, el parsplanitis, el ciclitis, la heterocromía de Fuchs, etcétera, que más adelante pues vamos a ver ya en específico como pequeñas cápsulas complementarias de los siguientes temas. En este caso, justamente las causas infecciosas, una de las más comunes es la toxoplasmosis. Recordando que la toxoplasmosis, una de las primeras orígenes que vamos a encontrar es dentro de las mascotas, principalmente los gatos, ¿de acuerdo? Y normalmente tienen origen justamente fecal de estas especies, entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso se transmite a través de la placenta. Entonces el paciente, cuando la madre está en gestación, el paciente pediátrico que va a nacer está en riesgo de padecer algunas alteraciones oftálmicas. Mientras también la tuberculosis, justamente puede afectar este segmento del uvea. El virus del herpes suele producir queratitis dendrítica asociada a la uveitis anterior, también independientemente del segmento donde el herpes zóster se esté desarrollando, no es forzosamente que tengan que ser en una región facial. El síndrome de enmascaramiento, por ejemplo, secundario a un tumor maligno. En este caso, algunos ejemplos es el linfoma intraocular, la melanoma, el leucemias, en retinoblastoma y en metástasis general. Es decir, una metástasis de tal segmento del cuerpo que llega a esta sección ocular. Y el síndrome de enmascaramiento que no se asocia a un tumor maligno, como en este caso la entrada de algún tipo de cuerpo extraño y el desprendimiento de retina, así como la distrofia retiniana, que esto ya más bien va asociado a una degradación del tejido que en este caso no se especifica, ya será dependiendo de cada caso. Ahora, la situación no infecciosa, por ejemplo, en este caso, en alteraciones reumáticas, por ejemplo, con la histocompatibilidad de la B27, que ya habíamos visto justamente que gracias a esto se le da el nombre, y enfermedades autoinmunes. No todas, pero sí es uno de los órganos diana, ¿de acuerdo? Y bueno, también lo que les decía de la subclasificación en anterior, medio y posterior, siendo la anterior algunos síntomas, la fotofobia, el dolor, el eritema o enrojecimiento, la disminución de la agudeza visual, el lagrimeo.
un eritema iridiano o ciliar, la periquerática, miosis, en este caso que es la cualidad de la pupila, que va a estar diferente, o sea, no va a ser normorefléxica, y una exudación en la cámara anterior, que esto es conocido como un fenómeno de Tyndall. Mientras, cuando es de grado crónico, los síntomas son menos evidentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no se asocia a un proceso infeccioso, pero pues sí es algo que es tan constante que pues ya, no, por eso deja de ser como tan incómodo y molesto. El huésped, o en este caso el paciente, se va a adaptar, y en este caso, cuando es crónico, sí hay mayor facilidad de que haya alteraciones visuales. En este caso se le expresa como que la visión es turbia. La intermedia, aquí está bien interesante porque justamente es muy inespecífica, ya que a nivel intermedio tenemos diferentes estructuras. Suele ser las miodesocias, ¿ok? En este caso puede iniciar con pérdida de la visión a nivel central. ¿Por qué? Porque va a haber un edema macular cistoide crónico, ¿de acuerdo? Entonces, esta región, al verse comprometida, la pérdida de la visión que se caracteriza por ser al centro. Ahora bien, la cámara anterior presenta escasas o ninguna célula, y en el fondo del ojo hay ausencia de lesión inflamatoria focal. Esto es bien importante, por eso solo el problema es central al momento de la visualización, porque justamente no hay una lesión o una inflamación focal, ¿de acuerdo? Uno justamente de los signos característicos es la vitritis, ¿ok? En este caso, donde se objetiva un infiltrado celular prominente y los agregados de las células en la parte inferior. En este caso genera bolas de nieve o algodón. Esa es la traducción, ¿de acuerdo? O sea, no solo se pierde la vista central, sino que circundante vamos a observar o a tener la sensación de que hay pequeñas congregaciones de este tipo de tejidos como de algodón, como de torunditas, por decirlo de alguna forma. Y la uveitis posterior, en este caso hay una miodesopsia y la disminución de la agudeza visual también. En este caso puede cursar sin participar en el segmento anterior, es decir, la región más expuesta del ojo no tiene forzosamente por qué estar alterada. En el fondo del ojo también va a haber turbidez vítrea, va a haber también exudado focal en coroides y retina, vamos a tener la vasculitis o también incluso un desprendimiento del exudado de la retina. Después vamos a hablar del estrabismo. En este caso nosotros, con un término bastante común o incluso llegando a ser despectivo, es hacer discos o estar disco, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tomar en consideración que este desplazamiento anormal o arrítmico del globo ocular va a estar intervenido por la capacidad justamente de la musculatura circundante de realizar actividades habituales. En este caso vamos a tener diferentes características o definiciones, siendo la ducción el movimiento que ejecuta un solo ojo. Las versiones son aquellos movimientos coordinados de ambos ojos hacia el mismo campo, es decir, los dos hacia la derecha, los dos hacia arriba, bla, bla, bla. Y las vergencias, que son movimientos coordinados de ambos ojos, pero hacia distintos campos de mirada. En este caso, generan convergencia y divergencia. ¿Esto qué quiere decir? Aquí las vergencias puede ser que ambos vayan, por decir, el izquierdo hacia la derecha y el derecho hacia la izquierda, llegando a ver justamente el tabique nasal, y esta es una vergencia. O al contrario, el derecho ver hacia la derecha y el izquierdo ver hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener justamente esta definición. La visión normal, estática por decirlo así, es la pupila, en este caso hacia la parte anterior en un punto focal específico, en donde la pupila está a la misma distancia de la línea media anterior que de la otra. Una esotropía es donde hay un torcimiento del ojo, pero en dirección de la línea media o hacia el centro.
La exotropía es cuando el ojo lleva una rotación o inclinación, pero entonces es hacia el borde externo facial. La hipotropía es donde hay un torcimiento del ojo hacia la zona palpebral y la hipertropía es cuando hay un torcimiento del ojo hacia el borde del párpado superior. La vista estrábica es cuando el ojo se desvía y en este caso es suprimido por el ojo fijador. Por deprivación o desuso, por ejemplo, es cuando hay alteraciones de los medios transparentes del ojo. Es decir, no se realiza o no se logra formar una imagen nítida en la retina y esto también podemos observarlo o denotarlo en las cataratas, la ptosis congénita y la opacidad corneal, etcétera. O sea, son algunos de estos ejemplos en donde vamos a tener este tipo de visión o alteración que predispone. La ametropía y la anisometropía, justamente porque la imagen que se forma es de mala calidad, entonces en busca del enfoque el globo ocular se desplaza de una manera patológica. Y la nistagmica por mala fijación, ¿ok? Que en este caso es cuando ya contribuye justamente la musculatura circundante al globo ocular, ¿de acuerdo? Entonces, estas son de las más comunes, chicos. Una de sus tareas bien importantes justamente para comprender lo del estrabismo va a ser que realizan una imagen en su cuaderno en donde van a colocar los diferentes músculos que rodean al globo ocular y en general los movimientos que realizan. No quiero que sea una descripción súper desarrollada, sino, no sé, el músculo lateral externo pueden usar de referencia a la pupila, chicos, para que no tengan como confusiones ahí. Entonces, cuando trabaja este músculo, la pupila se direcciona al borde lateral externo facial, ¿no? O, por ejemplo, chuchito de tal músculo genera una inclinación hacia el borde inferior ocular de la pupila. ¿De acuerdo? Parece que su pupila va a ser su punto de referencia, por favor. ¿De acuerdo, chicos? Porque hay unos que incluso cuando nosotros parpadeamos o cerramos el ojo, predispone justamente que direccionemos la pupila hacia arriba como método de protección para el globo ocular y en este caso también para disminuir la filtración de luz y esto es lo que nos ayuda a descansar con mayor tranquilidad durante el periodo nocturno, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces la verdad es que este tema es muy sencillo. Espero que lo disfruten. Yo sé que ahora sí que todo esto va a empezar a ser bastante gráfico. Pero en general solo les voy a dejar esta tarea y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Que estén bien, chicos. Hasta luego. Bye.